la husky, que habló con la voz de mi mamá. Mom, where were you? Me gustaría poder platicarte una de mis experiencias con animales actuando como humanos. Esto que te voy a comentar es de hace más de 3 años, justo cuando mis padres estaban peleados debido al desinterés de mi padrastro por mis hermanos y por mí. Por esos problemas familiares nos mandaron al rancho de mis abuelos. A veces pienso que uno nunca olvida del todo los lugares donde le pasaron cosas feas, y yo todavía recuerdo muy bien aquellos días que estuvimos con ellos, porque aunque en ese tiempo yo era más chica y trataba de distraerme con cualquier cosa, el ambiente ya se sentía raro desde antes de que pasara lo que te voy a contar. Era un rancho en un pueblito de Guerrero, justamente en San Jerónimo. Aunque ahora ya no es como antes, porque tengo entendido que esos terrenos ahora están en venta. En aquel entonces mis abuelos todavía tenían su ganado y vivían como siempre, con sus costumbres, sus animales y su rutina de rancho. Recuerdo que el lugar era grande y que de noche se sentía más solo de lo normal. En el día todavía se escuchaban las vacas, los perros, algún gallo, el viento pegando entre los árboles o los ruidos de mis abuelos haciendo sus cosas, pero ya cuando oscurecía, todo cambiaba. Era de esos lugares donde la noche sí se siente pesada. Fuera de eso, recuerdo que eran épocas cerca de Navidad y mi abuela nos había regalado unas luces en forma de estrellas. A mí me habían gustado mucho porque hacían que el cuarto se viera un poco más bonito, menos triste. Así que las pusimos en la habitación donde nos quedábamos. Esa luz era tenue, amarillita, y aunque no alumbraba mucho, se hacía que el cuarto se sintiera un poco más acompañado. Mi hermano mayor aprovechaba esto para quedarse hasta tarde en el celular y ir con él, porque siempre fuimos muy adictos al celular, cosa que nos hacía quedarnos despiertos hasta tarde aunque sabíamos que nos podían regañar. En ese tiempo yo tenía un celular no muy bueno, pero servía para ver videos, cosa que me gustaba mucho, aunque casi no lo usaba durante el día porque allá casi no había buena señal y además mis abuelos no eran de estar pegados al teléfono. Pero en la noche, cuando ya todos se iban a dormir, mi hermano y yo aprovechábamos para jugar o ver cosas en el celular hasta que nos venciera el sueño. Era como nuestra manera de olvidarnos un poco de lo que estaba pasando con mi mamá y con mi padrastro. Yo creo que por eso recuerdo tanto esa noche, fue la noche en la que entendí que hay cosas que sí pueden hacerse pasar por alguien que amas. Mis abuelos tenían varios perros, exactamente 5. Todos andaban sueltos por el rancho y cada uno tenía una forma de ser distinta. Algunos eran más bravos, otros más tranquilos, pero entre todos ellos había una husky blanca, que siempre me causó una sensación extraña. No sabría cómo explicarlo bien, pero de la husky siempre supe que había algo raro con ella. Esa perrita nos veía de una forma más extraña que a las demás personas, como si de verdad entendiera más de lo que debería. A veces se quedaba quieta viéndonos fijamente y yo sentía feo, como si me estuviera observando demasiado. Sé que muchas personas conocen esa raza de perros y saben que a veces aúllan raro, como si pareciera que hablaran. Incluso hay gente a la que le da risa. Pero a mí nunca me causó gracia escuchar a esa husky. Me asustaba cuando aullaba porque parecía una persona intentando imitar el sonido de un perro. No sonaba natural. Mis hermanos hasta a veces decían que seguro así eran los huskies y ya, pero yo no podía dejar de sentir que ese animal tenía algo diferente. Bueno, pasando más a mi historia, esa noche eran como las 11. Yo seguía despierta con mi hermano jugando Roblox, en el celular. Estábamos metidos en eso y por lo mismo no prestamos atención cuando se abrió la puerta de la cocina, que estaba cerca de la habitación donde nos quedábamos. La casa de mis abuelos era de esas casas viejas donde las puertas de madera no pasan desapercibidas. Todo sonaba. Cuando una puerta se abría, se escuchaba. Cuando alguien caminaba, se escuchaba. Cuando un perro se movía afuera, también se escuchaba. Pero esa vez, como andábamos distraídos, no le dimos importancia al ruido al principio. Lo que sí me hizo sentir feo fue que, apenas se abrió esa puerta, el aire cambió. No sé cómo decirlo. Las luces en forma de estrella seguían prendidas, dando apenas esa iluminación suave, y mi hermano y yo seguíamos en lo nuestro hasta que escuchamos algo que nos dejó quietos. Escuché la voz de mi mamá. Nos dijo que nos levantáramos, que ya nos íbamos para la casa. Así, clarito. No fue una voz parecida. Yo escuché la voz de mi mamá decirnos que nos levantáramos, que ya nos fuéramos. Todavía hoy me acuerdo de la forma exacta en que sonó. Era su voz. Era su manera de hablar. Era como si de verdad hubiera estado parada cerca de la puerta. Pero eso no tenía sentido. Mi mamá no estaba ahí. Mis hermanos y yo estábamos en el rancho de mis abuelos justamente porque había problemas en la casa. No había forma de que ella estuviera en ese momento con nosotros. Y sin embargo, yo la escuché. Mi hermano también se quedó quieto, así que supe que él había oído algo. Junto con esa voz, comenzaron a escucharse los rasguños en la puerta de madera.
rasguños lentos, como si algo estuviera pasando las uñas por la madera. Sentí un miedo muy feo, de ese que no te dejan ni pensar bien. Mi hermano y yo nos quisimos hacer los dormidos porque sabíamos que, si de verdad era mi mamá, se iba a enojar por vernos despiertos a esa hora, ya que ella siempre nos mandaba a dormir a las 8. Así que dejamos el celular y nos arropamos rápido, fingiendo que ya estábamos dormidos. Pero yo no podía cerrar bien los ojos. Sentía que algo iba a entrar. Y entonces pasó. Vi entrar a la husky. Pero no entró como entra un perro normal. Entró con las patas de enfrente levantadas, así como un humano. Hasta ahorita me cuesta escribir eso, porque sé que suena imposible, pero fue exactamente lo que vi. La husky venía sostenida en 2 patas, con el cuerpo erguido de una forma que no se veía natural. No era como cuando un perro se para un segundo para alcanzar algo. No. Era como si de verdad caminara o avanzara queriendo parecer persona. Con las patas de enfrente levantadas y el cuerpo torcido de una forma espantosa. Yo no aguanté. Me puse a llorar del miedo. No podía ni gritar bien. Sentí que se me cerró la garganta. Lo único que hice fue taparme más y llorar, mirando esa cosa que había entrado al cuarto. La luz de las estrellas apenas alumbraba, pero lo suficiente como para que yo viera la silueta de esa husky en esa posición horrible. Lo peor no fue solo verla así, sino sentir que había sido esa misma cosa la que hizo la voz de mi mamá. Porque una cosa es ver a un animal comportarse raro, pero otra muy distinta es sentir que algo se está haciendo pasar por alguien que amas para acercarse a ti. No sabría qué nos hubiera pasado si mi abuela no se hubiera levantado a tomarse sus pastillas. Mi abuela ya tenía la costumbre de despertarse a ciertas horas por sus medicamentos. Y justo cuando se escuchó su voz desde otra parte de la casa, la husky bajó sus 2 patas de enfrente como si nada. Así de rápido. Como si nunca hubiera estado en esa posición. Como si fuera un perro normal. Porque no salió corriendo. Solo volvió a verse normal. Cuando escuché a mi abuela, sentí un poquito de alivio, pero seguía temblando. Mi hermano estaba igual de espantado. En cuanto pude reaccionar, tomé mi celular y le saqué una foto. En la foto se veía de forma normal, como cualquier perro. Por eso luego hasta me desesperaba, porque yo sabía lo que había visto, pero la única imagen que tenía era de ella ya tranquila, con sus 4 patas abajo. El perro humano con dientes de oro. Quiero contarte una historia que me pasó ya hace un tiempo. La verdad me costó decidirme a escribirla porque, aunque han pasado años, todavía me pone nervioso recordarla. Esto sucedió en un pueblo llamado Olmus, en Perú, cuando yo tenía aproximadamente 16 años. En ese entonces tenía una enamorada que vivía bastante lejos de mi casa, como a unos 30 minutos caminando, así que cuando iba a verla ya sabía que tenía que regresar con tiempo para no agarrar la noche tan pesada. Mi mamá siempre me advertía que no se me hiciera tarde, porque cerca de la casa de mi novia había cantinas y varios lugares de mala muerte. No era una zona tranquila a esas horas. Había gente que tomaba hasta madrugada, hombres que se peleaban por cualquier cosa y rincones donde uno sentía que no debía quedarse mucho tiempo. Pero uno cuando está joven a veces no piensa bien las cosas. Ese día me fui confiando, me quedé más de la cuenta platicando con ella y no tuve noción del tiempo hasta que ya era demasiado tarde. Cuando por fin salí de su casa ya era como la 1 de la madrugada. Todo estaba en silencio, parecía que hasta el viento tenía miedo. El aire se sentía muy pesado, y yo ya venía con sueño, cansado y con esa sensación de que mi mamá me iba a regañar al llegar. Empecé a caminar de regreso tratando de apurarme, pero sin correr. El problema era que en una parte del trayecto tenía que cruzar un puente muy grande y oscuro. Ese puente siempre me había dado mala espina, incluso de día. Era largo y muy viejo. No había casi nadie por ahí a esas horas. Cuando ya me encontraba sobre el puente, sentí de pronto como si alguien me estuviera observando. Fue una sensación muy clara. No era imaginación ni nervios normales. Sentí esa mirada pesada encima, como cuando sabes que no estás solo aunque no escuches nada. Volteé apenas de reojo y alcancé a ver una silueta más grande que yo, con la cabeza baja. No se distinguía bien qué era por la oscuridad, pero estaba ahí, quieta al principio, me estaba esperando. Seguí caminando sin querer prestar mucha atención, más que nada por miedo. Me dije a mí mismo que quizá era una persona parada o alguien borracho que andaba por ahí. Pero mientras avanzaba, me fui dando cuenta de que esa silueta también avanzaba.
y no caminaba normal. Llevaba un paso raro, como si quisiera alcanzarme sin hacer mucho ruido. Ahí empecé a sentir el miedo de verdad. Se me fue el sueño de golpe. El corazón se me aceleró y apreté el paso. Mientras más me movía, más sentía que eso venía detrás de mí. Hubo un momento en que ya lo tenía demasiado cerca. Fue ahí cuando alcancé a notar algo que me heló por completo. Esa cosa tenía orejas grandes, como de perro, pero caminaba en dos patas. No lo vi de frente todavía, pero la forma de su cuerpo no era la de un animal común. Era alta, rara, como si fuera un perro imitando la postura de un humano. En ese instante ya no pude aguantar el miedo y empecé a correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Sentía que si me alcanzaba algo muy malo me iba a pasar. Pero el puente estaba oscuro, el piso era desigual y en una parte resbalé. Caí con fuerza al suelo, golpeándome las manos y la rodilla. El dolor me hizo reaccionar. En ese momento supe que esa cosa ya me había alcanzado. La sentí frente a mí. Por el miedo no quería mirar. Me quedé en el suelo casi sin poder respirar, esperando escuchar un gruñido, un ladrido, algo. Pero no se oía nada. Nada. Ese silencio era lo más horrible. Como si el mundo se hubiera apagado por unos segundos. Yo tenía los ojos medio cerrados del terror. No quería ver qué tenía enfrente. Pero llegó un punto en que el miedo era tanto que reuní valor y levanté la mirada. Y ahí lo vi. Frente a mí estaba un gran perro postrado en dos patas, mirándome fijo. No era un perro normal. Su cuerpo se veía demasiado alto, demasiado parecido al de una persona parada. Su cara era alargada, oscura, y lo que más me dejó marcado fue su expresión. Se estaba riendo, como alguien que sabe que ya te tiene donde quería. Y entonces vi sus dientes. Tenía grandes dientes de oro, brillando en medio de la oscuridad. Hasta la fecha esa imagen no se me borra. Esos dientes reluciendo en la noche, esa cosa viéndome como si disfrutara mi miedo. Sentí que me iba a desmayar ahí mismo. Luego abrió la boca y habló de una manera muy escalofriante. Su voz era profunda, penetrante, como una persona enferma. Me dijo: ya no es hora para caminar en la oscuridad, niño. Cuando escuché eso sentí que el alma se me salió del cuerpo. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me levanté como pude y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, sintiendo que en cualquier momento esa cosa me iba a caer encima. Lo único que quería era salir de ese puente y llegar a algún lugar con luz, con gente, con algo que me hiciera sentir a salvo. Seguí corriendo hasta llegar a una gasolinera que estaba no tan lejos. Ahí trabajaba un señor que conocía a mis padres. Cuando me vio llegar todo agitado, pálido y casi sin poder hablar, se asustó y me sentó para que me calmara. Ya cuando pude respirar mejor, le conté todo lo que me había pasado. Yo pensé que no me iba a creer. Pero no se rió. Al contrario, me dijo que muchas veces las personas que trabajaban en esa gasolinera habían visto una silueta en forma de perro pasar por ese puente. Que varios la habían visto de lejos, sobre todo de noche, y que por eso algunos evitaban cruzar solos por ahí cuando se hacía muy tarde. Desde esa noche no volví a pasar por ese puente a la madrugada. Y aunque muchos años han pasado, nunca he olvidado la forma en que esa cosa me habló, porque hay caminos donde, cuando cae la madrugada, uno ya no sabe si lo que lo sigue sigue siendo un animal, o algo peor.